Creciendo en intimidad con Dios. ¿Cómo se titula la enseñanza de hoy? Creciendo en intimidad con Dios. Y quiero que usted vaya buscando allí dos citas bíblicas. La primera en Números capítulo 12. Números capítulo 12, y vamos a leer los primeros 8 versículos. Comencemos haciendo lectura de la cita de Números capítulo 12 en la Reina Valera 1960. Ese es un caso que le produce a uno escalofrío cuando uno lee esto. Dice la bendita palabra del Señor: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita de la tierra de Cus. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Escucha las palabras del Señor. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y queda ahí en suspenso el resto de la historia, ¿sí? Una historia bastante confrontante. Ahora más adelante vamos a estar mirando algunas cosas interesantes que ocurrieron allí. Ahora el Salmo 73. Salmo 73, versículos 25 y 26. Unas palabras muy hermosas. Salmo 73, 25 y 26. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Cuántos pueden decir en esta mañana? Dice: mas la roca de mi corazón, repítalo, y mi porción es Dios para siempre. Qué maravillosa expresión del salmista. Aleluya, gloria al Señor. Quiero que inclines tu cabecita y oremos al Señor en este momento. Padre celestial, bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Te agradecemos porque sabemos que en los próximos minutos vas a hablar de una manera muy especial a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Te pedimos que en este momento quites de nuestro entorno todo distractor y permítenos en este momento, Señor, conectarnos con el espíritu de la palabra. Danos, Señor, oh Dios, la sabiduría y el entendimiento para poder comprender lo que hoy nos vas a hablar, y que salgamos de este lugar priorizando nuestra relación contigo, priorizando, Señor, la calidad de relación que estamos desarrollando contigo. Oh amado Espíritu Santo, habla, por favor, habla mientras tu pueblo se dispone a escuchar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bríndele ese aplauso al Señor fuertemente en esta hermosa mañana. Qué bendición poder disponernos a recibir la palabra. Saludamos a nuestra audiencia también en este momento. Qué gozo y qué alegría. Sabemos que el Señor tiene preparado un banquete espiritual. Dispongamos nuestro corazón para que su palabra corra en nuestros corazones. Creciendo en intimidad con Dios. Yo quiero hacerte una pregunta, amada iglesia. ¿En algún momento has pensado qué es lo más importante en tu vida cristiana? ¿Qué es lo más relevante,
lo que tiene más importancia en tu vida? Es una pregunta que nosotros debemos muy a menudo hacerla. Se sobreentiende que somos seguidores de Cristo, ¿cierto? Por eso nos llaman ¿qué? Porque somos cristianos, o nos dicen cristianos porque somos seguidores de Cristo. Ahora, nosotros no podemos ser seguidores, en este caso de Cristo, si no conocemos a Cristo. Nadie sigue a alguien que no conoce, ¿verdad? Dígale a un niño que siga a un desconocido a ver si lo hace. Se llena de pánico. Un niño sigue a alguien porque lo conoce. Es más, la estrategia de las personas que les gusta hacerle daño a los niños es primeramente ganarse ¿qué? Esa confianza, ¿cierto? Dándose a conocer y mostrándole quién es, mostrándole aparentemente que es una buena persona. Y entonces cuando ya se da a conocer supuestamente y se gana la confianza, entonces el niño puede fácilmente seguirlo. Ahora, no podemos ser seguidores de alguien que no conocemos, como tampoco no podemos conocer bien a nadie si no decidimos desarrollar una relación de intimidad. Hoy le decía a los estudiantes de discipulado que el propósito original para el cual fuimos creados, según la mente de Dios, es para que disfrutemos de una relación o de una comunión íntima con nuestro Dios. Para eso Dios nos creó, para disfrutar de un nivel de comunión extraordinario, no cualquiera, sino íntimo. Ahora, para poder desarrollar una relación de intimidad con nuestro Dios, necesitamos entender qué significa intimidad. La intimidad está muy relacionada con procurar un espacio muy adecuado, crear o provocar un momento, un lugar y un momento supremamente adecuado para estar a solas con esa persona con la que quiero estar. Y aquí es donde empieza el reto relacional con Dios, porque estamos tan ocupados y estamos tan afanados con tantas cosas que aun cuando sacamos nuestro tiempo con Dios, nuestra mente está completamente enfocada en otras cosas, ¿cierto? Estamos ocupándonos de las preocupaciones, de las cosas por hacer, de la lista de tareas diarias, y en realidad no tenemos un tiempo de intimidad con el Señor. Nos conformamos solamente con una relación con Dios. Yo puedo, en el caso, por ejemplo, con mi esposa, puedo conformarme solamente con una relación, ¿cierto? Estar con ella. Yo sé que ella me ama, ella sabe que yo la amo, compartimos un hogar, tenemos unos hijos, tenemos responsabilidades, tenemos privilegios. Pero si yo no decido ir más allá y cuidar lo que se conoce como intimidad, pues entonces la relación se va a quedar en un nivel superficial. ¿Por qué el Señor diseñó? Mire cómo es la sabiduría de Dios. ¿Por qué el Señor diseñó para la pareja la intimidad? Porque la intimidad es precisamente el motor que hace que haya crecimiento y fortalecimiento en la relación de estas dos personas. Cuando una pareja descuida la intimidad, es decir, ya no le gusta estar a solas con el otro, ya no le gusta compartir lo más íntimo de sus pensamientos, de su corazón, porque hay parejas que pueden estar íntimamente en la parte sexual unidos, pero no haber realmente intimidad. Ya se pierde esa capacidad para disfrutar la presencia del otro, el deleite de poder conocer el corazón del otro, de poder escuchar qué está pensando el otro, cómo se siente el otro con respecto a mi persona. Eso es supremamente importante cuando hablamos de intimidad en la pareja. Ahora, traslade esa perspectiva a su relación con Dios. Pareciera que muchos de nosotros no nos gusta estar desnudos delante de la presencia de Dios. Si nos acercamos a Dios, nos acercamos con hojas de higuera,
Nos acercamos porque nos toca y rapidito porque me siento de pronto expuesto. Tenemos que volver a cultivar un anhelo por intimar con el Señor, un anhelo por estar desnudos delante de la presencia de Dios, desnudar nuestro corazón y decirle: Dios, quiero pasar tiempo contigo para conocerte. Sé que me conoces, pero yo necesito conocerte más a ti. Sé que tienes muchas cosas para mostrarme, tienes muchas cosas para revelarme. Tú quieres llevarme a niveles que ni siquiera yo imagino, pero que lamentablemente a veces me conformo con poco. Y por eso el reto de esta enseñanza en el día de hoy es no solamente a ser seguidores del Señor, no solamente a conocer al Señor, sino también a intimar con el Señor. Esa es la propuesta: crecer en intimidad. Y para eso entonces tenemos que procurar tiempos y lugares donde nos encontremos con Él. Amén. Amén, iglesia. Tiempos y lugares para estar con el Señor. Muy buena la disciplina y la cultura que tenían nuestros padres espirituales de sacar de tiempo en tiempo espacios para ir a ayunar. Miren, no hay nada mejor para tener intimidad con Dios que un tiempo de ayuno. Amén. Ahí se la voy soltando. Ayunar. Lo que pasa es que hoy el concepto de ayuno se volvió más físico, ¿cierto? Lo estamos utilizando solamente es para la parte de detox, desintoxicación física, y tiene su valor. Pero el ayuno, de acuerdo a la palabra del Señor, es ese escenario en el cual yo me dispongo para poder entrar en un nivel de mayor compenetración con Dios, de mayor intimidad en su presencia, donde quiero que verdaderamente Él me hable, me confronte. Si yo soy consciente de que tengo áreas débiles y soy consciente de que necesito mejorar áreas en mi vida, voy a buscar intimar con Dios para que Él trate con esas áreas, para que Él me confronte con esas áreas. Es muy diferente, por ejemplo, cuando yo soy consciente de que estoy teniendo algunas actitudes que ofenden o que entristecen el corazón de mi esposa. Y yo seguir ahí, listo, yo sé que eso no le gusta a ella, pero termino de todos modos actuando de esa manera. Diferente a cuando en un espacio de intimidad, hablando con mi esposa y descubriendo su corazón, ella me lo dice. Y me dice: amor, últimamente estás actuando de esta y esta manera. Eso me está entristeciendo, eso me está ofendiendo. Y la idea es que no dañemos la relación, la idea es que cultivemos una mejor relación. Y claro, cuando ya escucho de parte de ella que estoy haciendo o provocando algo que entristece su corazón, esto me sacude, ¿sí? Ahora, si no me sacude, aunque ella me está diciendo lo que me está diciendo, algo anda mal. Y tengo que revisar más profundamente mi corazón, sobre todo en relación con Dios, ¿sí? Porque cuando estoy bien con Dios, voy a buscar la manera de estar bien con mi prójimo. ¿Cuántos están de acuerdo con ese principio? ¿Sí? Cuando estoy bien con Dios, estoy bien con mi prójimo. Entonces, iglesia, es tan importante que nosotros nos apasionemos por nuestra intimidad con Dios, porque estamos hablando de no cualquier ser, estamos hablando de nuestro Salvador. Bueno, primero de nuestro Dios, pero estamos hablando de nuestro Salvador, estamos hablando de nuestro Rey, de nuestro Señor, de nuestro sumo sacerdote, de nuestro Maestro. O sea, no estamos hablando de cualquiera. Él merece nuestra intimidad. Él merece que nosotros provoquemos más a menudo pasar tiempo en su bendita presencia. Miren, el éxito de una verdadera vida cristiana radica en hacer que nuestra relación con Dios cada vez sea más significativa, sea más importante, y que no se quede solamente ahí en la superficie. Ah, sí, yo soy cristiano, sí, yo oro todos los días, sí, yo leo la Biblia. Ayer le preguntaba a los chicos: ¿hace cuánto que no tienes una experiencia real con Dios?
Una experiencia que marque, que te genere un antes y un después en tu vida. Que haya una realidad de la presencia de Dios. ¿Sabe cuándo va a ocurrir eso? Cuando apartemos tiempos para intimar con el Señor. Tiempos para intimar en la presencia del Señor. Vuelvo y digo, el desafío radica en tomar prioridad. Sé que intimar con Dios me va a implicar tiempo y un lugar. Estoy dispuesto a sacar ese tiempo y estoy dispuesto a organizar ese lugar para intimar con mi Señor. La respuesta la tiene cada uno. La respuesta cada uno la da. Iglesia preciosa, el Señor quiere hablarnos de una manera directa al corazón. Quiere impulsarnos hacia niveles del conocimiento de Él hasta ahora insospechados para nosotros mismos. Él quiere darse a conocer de una manera que terminemos siendo transformados, porque el Señor quiere que seamos diferentes cada día y nos parezcamos más a Él. Entonces, en este orden de ideas, iglesia, yo te voy a entregar unos elementos que quiero de una manera como muy práctica usted los pueda llevar a la práctica, los pueda llevar a la realidad de su vida diaria en su relación con Dios y pueda empezar a crear ese escenario de intimidad con el Señor. Relacione por favor intimidad con lugar y también con un espacio, ¿sí? Tiempo, lugar y tiempo, ¿sí? Necesito sacar un lugar adecuado y necesito también apartar un espacio, un tiempo para estar con el Señor. Lo primero que nosotros debemos desarrollar para crecer en intimidad con Dios es el temor de Dios. Tenemos que volver a esa premisa cristiana: temer a Dios. ¿Sabe por qué es tan importante el temor de Dios? Porque según Eclesiastés 12:13, claramente se nos dice que el temer a Dios es el todo del hombre. ¿Sí o no? Escribe esa cita bíblica: temer a Dios es el todo del hombre. Entonces temer a Dios debe convertirse para ti y para mí en el todo de nuestra existencia. ¿Por qué es tan importante temer a Dios? Porque cuando tememos a Dios, aprendemos a tener un corazón humilde, un corazón respetuoso delante de Él. Cuando somos humildes y respetuosos delante del Señor, entonces empezamos a valorar más lo que dice su palabra. Y cuando Él nos habla a través de su palabra, no hacemos oídos sordos, sino que empezamos a escuchar. Cuando Dios te dice: Elías, tienes que tener cuidado con eso, con lo que estás jugando, con eso, con lo que estás coqueteando, y hay temor de Dios en tu corazón, entonces tienes la facilidad de corregir tu conducta, porque hay temor de Dios en tu corazón. Entonces podríamos decir que el temor a Dios es una actitud del corazón. No es solamente algo que tengo aquí como un concepto, es una actitud del corazón. Temo a Dios, tengo una disposición y desarrollo una acción de poner por obra lo que dice mi Dios en su palabra. Entonces, para tener claro básicamente qué es temer a Dios, es tener conciencia de su presencia. ¿Listo? ¿Qué es temer a Dios? A ver, piensa en este ejercicio. ¿A usted le resultaría fácil, por ejemplo, pecar siendo consciente que en ese momento donde usted está frente a esa tentación, el Señor está a su lado? ¿Qué haría frente a esa tentación sabiendo que el Señor está presente ahí? Ahora sí entendemos por qué fácilmente pecamos. ¿Por qué fácilmente pecamos? Porque hemos perdido la conciencia de la presencia de Dios. Si realmente tuviésemos temor de Dios, no seríamos capaces de pecar.
empezaría a haber en nuestro corazón un dolor profundo, porque entenderíamos las consecuencias a las que vamos a llevar nuestra alma por causa de accesar a esa tentación. Porque si hay algo que hace el temor de Dios en los hijos de Dios, es que nos faculta para ver las posibles consecuencias, el alcance funesto que puede producir el pecado en nuestra vida. Pero vuelvo y repito, ¿por qué fácilmente pecamos? ¿Por qué fácilmente cerramos nuestro corazón y de todos modos nos lanzamos al pecado? Porque hemos perdido el temor de Dios. ¿A qué equivale, amada iglesia, perder el temor de Dios? Según la Biblia, equivale a perder la sabiduría. Una persona que empieza a perder su temor de Dios se vuelve insensata, deja de usar los sesos y empieza a actuar por impulso, y empieza a hacer lo que hace solamente porque se vuelve esclava o esclavo de sus apetitos, de sus deseos, de sus sentimientos, y entonces su Dios ya no es el Dios de los cielos, sino que su Dios es su vientre, su Dios es su anhelo, su deseo, sus pasiones, sus concupiscencias, y termina entonces siendo un esclavo del pecado. ¿Nota entonces por qué es tan importante cultivar en nuestro crecimiento de intimidad con Dios el temor? Temor a Dios. Yo no temo a mi esposa, pero respeto a mi esposa. ¿Cómo le demuestro a mi esposa que la respeto? Cuando voy por la calle y voy con ella o no voy con ella, así ella esté ausente, busco la manera de no desviar mi mirada hacia una mujer que de pronto sea provocativa. Es una forma en la que yo demuestro que respeto a mi esposa. Le temo en el buen sentido de la palabra. Le temo porque la amo, porque la valoro, porque la presencia de ella en mi vida es sumamente importante. Y por eso entonces busco hacer solamente lo que le agrada. ¿Cuántas cosas estamos haciendo nosotros sabiendo que a Dios le desagrada? Una mirada, una conversación, una relación, una actitud, donde abiertamente el Espíritu Santo no aprueba eso, pero lo seguimos haciendo. Eso significa entonces que no lo respetamos a Él, y eso es una ofensa, y eso abre puertas. Así como, por ejemplo, si yo irrespeto a mi esposa y yo empiezo a escondidas de ella a coquetear a mujeres o empiezo a hacer cosas que afectan la relación, eso va a terminar dañando mi comunión con ella. Y puedo seguir acostándome con ella, y puedo seguir teniendo la dinámica del hogar. Pero ¿qué va a pasar? La relación se va a terminar afectando de una manera considerable. ¿Sabe que muchas personas en el cuerpo de Cristo lamentablemente tienen en estos momentos profundamente afectada su relación de intimidad con Dios? Y aman a Dios, y son sinceros y dicen: yo amo a Dios, yo sé que Él es mi Salvador, yo sé lo bueno que Él ha sido conmigo. Pero en la práctica de la vida diaria se demuestra que se está viviendo sin temor de Dios, y esa falta de temor de Dios está quebrando la intimidad con el Señor, y entonces está abriendo puertas. Y ahí es donde uno ve cristianos confundidos, cristianos afectados por influencias demoníacas, cristianos profundamente afectados por fuerzas espirituales que manipulan y controlan sus emociones, sus pensamientos, sus deseos. Y la persona lucha y lucha, pero no puede liberarse, porque la ausencia de temor de Dios abrió esas puertas. ¿Me están entendiendo, mis hermanos? ¿Es importante temer a Dios?
Entonces, cambio la pregunta. ¿Es importante respetar a Dios? No le faltemos el respeto, porque si hay alguien que merece todo nuestro respeto es el Señor. Entonces temámosle, y cosas que sepamos por el Espíritu de Dios y por la palabra de Dios que van en contra de la voluntad de Dios, corrijámoslas, porque será la manera para poder volver a reconstruir nuestra intimidad con el Señor. Ahora escúchame lo siguiente. Uno de los resultados muy prácticos y muy reales que evidencian que tememos a Dios tiene que ver con la obediencia. Ese es el segundo elemento para crecer en intimidad con Dios: obedecer su palabra, la obediencia a su bendita palabra. Yo no sé si usted vive agradecido por poder tener hoy día en su mano este libro. ¿Cuántos aman las Escrituras? ¿Cuántos se sienten agradecidos por tener en sus manos una Biblia? Pero no solamente tenerla, sino poder abrirla. Este libro precioso por muchos siglos estuvo censurado. Hubo épocas en la historia de la humanidad y dentro del mismo cristianismo donde quien poseía un ejemplar que hoy tenemos con total libertad era causal de muerte capital, ¿sí? Y mucho menos ponerse a estudiarla. Hoy día nosotros tenemos este maravilloso privilegio. Entonces, ¿queremos crecer en intimidad con Dios? Él nos ha dejado su carta, donde allí se revela toda su voluntad para nosotros. No necesitamos consultar a nadie más que la palabra del Señor. Cualquier consejo que usted necesite, búsquelo en la palabra. O si busca un consejero, se ha entendido, el consejo que tiene que darle esa persona tiene que estar sujeto a la palabra del Señor. Sí, porque es que hoy está de moda, dentro del mismo cuerpo de Cristo, buscar consejo fuera de la iglesia. Estamos muy parecidos a lo que Pablo censuró allí en su primera carta a los Corintios, hablando precisamente de los litigios ante los incrédulos. Pablo de manera directa le dice a la iglesia: es una vergüenza que nosotros los cristianos, es decir, los hijos de Dios, que un día vamos a juzgar a los ángeles, tengamos que acudir a los incrédulos para que nos arregle un problema entre nosotros. Entonces lo mismo, empezamos a buscar consejo fuera de la palabra del Señor, que porque es experto y profesional, claro, para ciertas cosas usted lo puede hacer, pero cuando se trata de su vida moral, de su vida espiritual, hombre, hay que acudir ¿a dónde? A la palabra del Señor, ¿sí? Ya si es un consejo para algo de ingeniería o, ¿sí me entiende?, algo técnico, gloria a Dios por los profesionales, bendito sea el nombre del Señor. Aún si usted va a pedir un consejo a un psicólogo, y lo digo aquí por conocimiento de causa porque mi esposa es psicóloga, sepa escoger el psicólogo o la psicóloga. Tiene que ser una persona que se somete ¿a qué? A la palabra del Señor, ¿sí? Y que le puede dar una orientación de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, la mejor manera de conocer mejor a nuestro Señor Jesucristo es a través de la palabra del Señor. Primera de Pedro 2:2, mira este versículo tan bonito. Primera de Pedro 2:2 habla de cuál es la verdadera señal de que tememos a Dios. Dice la palabra: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amas, añoras, estudias, memorizas, pero sobre todo aplicas la palabra de Dios. Esto es clave entonces para crecer en intimidad con Dios. Los tiempos más hermosos en los que Dios ha hablado a mi espíritu y me ha transformado y me ha quitado vendas y empiezo a ver cosas que antes nunca había visto ni entendido, ha sido precisamente a través de la palabra, ¿sí? A través de las Escrituras. ¿Cuántos saben que Dios sigue hablando en el día de hoy?
Dios sigue hablando. La pregunta es, ¿todavía estamos escuchándolo nosotros? Sí, porque nos quejamos, es que a mí Dios no me habla. No, sí, Dios todo el tiempo está hablando. De muchas maneras, de muchas formas, pero sobre todo con su palabra profética más segura, que es la Escritura. Pero somos nosotros los que tenemos que estar dispuestos a oírle. Dios confirma su palabra a quienes viven conforme a su palabra. Salmo 25:14. La comunión íntima del Señor es ¿con quiénes? ¿Recuerdan el primer punto que vimos? Entonces, ¿a quién Dios le va a confirmar? La palabra confirmar también se traduce aquí en este contexto del versículo 14 a ser funcional, a ser exitosa esa palabra. Entonces, ¿en quiénes hace Dios funcional su palabra? En aquellos que le temen. ¿Usted quiere ver que la Biblia se cumpla en usted, que se haga carne en su carne y espíritu en su espíritu? Tema a Dios. ¿Sí? Tema a Dios. Y entonces, obedézcale. Ponga por obra la palabra. Escoja obedecer lo que Dios te habló por medio de su palabra. Porque eso sí es también muy importante. Señor, háblame. Y viene Dios y le habla y le dice lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Y se hace el de la orejita gocha. Se mete en problemas. Porque esa palabra que vino a liberarlo, esa palabra que vino a mostrarle una salida, a darle una solución a su problema, como no quiere oírla y no quiere ponerla por obra, se va a encargar de juzgarlo. Esa palabra lo condena. Esa palabra es la que va a servir de verdugo sobre su conciencia. Por eso el asunto con la palabra de Dios no es un juego. ¿Qué tal si encuentras un lugar diario donde puedas pasar tiempo con la palabra, donde puedas sentarte a intimar con la palabra del Señor y disfrutar de esa riqueza maravillosa? Estamos entregando, y no sé de pronto quiénes ya lo estén haciendo, estamos entregando un plan de lecturas mensual. Estamos en el mes de febrero y vamos a recorrer durante todo este año, vamos a recorrer un plan de lecturas que lo ha propuesto la Sociedad Bíblica Colombiana y se conoce como 365 días con Jesús. Y la idea es en todo este año leer los 4 evangelios, solo los 4 evangelios. Por eso las lecturas van a ser más cortas. Y en cada lectura viene un título para que usted sobre ese título pueda tener un enfoque de lo que dice en esos versículos. Algunos son 2 versículos, 5 versículos, no es nada largo. Y todos los días usted puede entonces tomar esos versículos como un rema en los que usted va a caminar en ese día. Amén. Entonces, tome en cuenta esto, sáquele tiempo también a la palabra, porque es una de las mejores maneras o de las maneras más eficaces para crecer en intimidad con Dios, ¿sí? En intimidad con el Señor. A mí me gusta de tiempo en tiempo sacar un espacio y un tiempo para ponerme a leer las cartas de mi esposa, las que me daba de novios. Tenemos un fotoálbum de nuestra historia de amor en el noviazgo, los lugares a donde fuimos, y ahí tengo una cantidad de cartas que ella me enviaba y que yo también le enviaba a ella. Y qué bonito cuando uno saca tiempo y empieza a leer esas cartas y revive muchas cosas bonitas, como que es echarle nuevamente agua al jardín y se aviva el amor. Todo eso sirve. Entonces, cuando usted saca tiempo para leer la palabra de Dios, es como si usted sacara ya de ese viejo archivo las cartas de amor que Él escribió para ti desde hace mucho tiempo, y vuelves entonces a entender cuánto Dios te ama, cuánto Dios te anhela, cuánto Dios desea estar contigo. Y entonces usted deja de preocuparse tanto por lo terrenal y dice, no, aquí lo más importante es mi relación con Dios, aquí lo más importante es que lo tengo a Él, quiero pasar tiempo con Él. ¿Y sabe cuál es el milagro que ocurre cuando pasamos tiempo con Dios? Se lo voy a garantizar porque yo lo he vivido. Cuando paso más tiempo con Dios, el Señor después me sorprende y me soluciona problemas, me trae provisión, toca corazones, orquesta circunstancias a mi favor. Entonces se cumple lo que dice el Salmo 37:4: deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Qué hermoso. Sí, qué hermoso. Ahora, al temer a Dios y obviamente demostrar que temes a Dios obedeciendo su palabra, viene otro elemento que nos ayuda a crecer en intimidad con Dios y tiene que ver con nuestra confianza en Él. Empezamos a confiar más en Él, ¿sí? Porque algo que no deja crecer nuestra intimidad con el Señor es la incredulidad, el temor a las circunstancias, la duda, ¿sí? Empiezo entonces todo el tiempo a dudar de la palabra de Dios. ¿Será que será cierto lo que dice la Biblia? ¿Será que Dios sí me ama? ¿Será que sí Dios estará ayudándome? Pero definitivamente, cuando nosotros tememos a Dios y obedecemos su palabra, empezaremos a crecer en una plena confianza en el Señor. Ningún hombre va a buscar a alguien que no le inspire confianza, ¿cierto? Que no le dé la esperanza de que puede obtener lo que necesita. Pues yo te digo en esta hermosa mañana, acudamos a Dios, porque Él es el todo para nosotros. Aquí yo les he explicado en otras ocasiones que Dios a través de Moisés le dijo a la generación que iba a ingresar a la tierra prometida: ustedes no necesitan de nadie más, solamente me necesitan a mí. Y por eso se reveló como el único Dios en el Shema. Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Y aquí no está hablando de esencia, está hablando de suficiencia. No necesitan a nadie más, solamente me necesitan a mí. Para todas las necesidades que van a enfrentar allá en esa nueva tierra que les prometí, yo seré suficiente. Y ese principio sigue siendo supremamente válido hoy día para la iglesia, para nosotros. No necesitamos a nadie más. Entonces cuidado con los ídolos. No confiemos en el príncipe, no confiemos en el hombre, no confiemos en las circunstancias, no confiemos ni siquiera en nosotros mismos. Confiemos plenamente en el Señor. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Mira esta motivación: si lo busco, Él me galardona. Si lo busco, Él me va a premiar. Él sabe la necesidad de mi corazón. Ahora les pregunto, amada iglesia, cuando por ejemplo usted necesita que una enfermedad sea curada en su cuerpo, ¿usted acude rápidamente donde un abogado? Cuando por ejemplo usted necesita construir allá en ese lote hermoso que el Señor le proveyó y va a construir la casa de sus sueños, ¿usted va rápidamente a pedirle consejo al médico? Cuando usted necesita agilizar un trámite legal, ¿usted va y busca a un ingeniero civil? ¿Un ingeniero mecánico? ¿Cierto que no? ¿Qué hacemos entonces cuando nosotros tenemos una necesidad? Primeramente nos convencemos de quién nos puede ayudar. Y una vez tenemos eso claro, siguiente paso, ¿cuál es? Vamos donde Él, ¿sí? Y acabamos de leer un versículo. Utilizamos la pista de la fe para acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Él es galardonador de los que le buscan. Y note que este tercer elemento es sumamente necesario. Vuelvo al ejemplo de la relación de pareja. ¿Es posible tener intimidad en la pareja si no hay confianza? Una de las cosas más destructoras o destructivas en los matrimonios es la falta de confianza. Cuando se afecta la confianza. ¿Por qué digo esto? Porque a veces nos frustramos los cristianos y decimos: pero es que yo oro, yo ayuno y yo busco la manera de que Dios me oiga, pero yo veo que Él no me responde. Podemos tener cualquier cantidad o colocar cualquier cantidad de elementos para tratar de captar la atención de Dios, pero si no confiamos plenamente en Él, Dios no va a orar. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el cónyuge
escucha del otro y le dice: lo que pasa es que yo no confío en ti. ¿Cómo se siente entonces el que escucha eso? Es que yo no confío en ti. Cuando el otro está esforzándose para precisamente ¿qué? Que el otro crea en él. Te estoy dando muestras, me estoy esforzando, estoy sacrificando cosas para demostrarte que puedes confiar en mí. Pero si la otra persona le dice: no, es que usted puede hacer todo lo que quiera en esta vida, pero yo no voy a volver a confiar en ti. Eso no tiene sentido. Ahí ya prácticamente está sepultada la relación. Muchos de nosotros podemos estar en ese estado con Dios. De pronto no se lo decimos: Señor, es que no confío en ti, no. Pero estamos en la práctica de la vida demostrándole que a pesar de que oramos, a pesar de que ayunamos, a pesar de que venimos a la iglesia, a pesar de que ofrendamos, a pesar de que le hablamos a otras personas del amor de Dios, hay aquí algo que no nos deja confiar plenamente en el Señor. Y entonces, como no confiamos plenamente en el Señor, no podemos ver a Él obrando. Como este esposo o esta esposa que se siente herido, herida, porque el cónyuge no cree en Él, entonces lo desmoraliza, la desmoraliza, y entonces ya no siente deseo de seguirse esforzando ni de hacer cosas a favor del otro. ¿Para qué? Si no cree en mí. Entonces Dios, lo mismo. ¿Para qué me voy a esforzar en hacer cosas que yo puedo hacer aún más de lo que me está pidiendo si no cree en mí? Si no está confiando en mí. Hay que confiar plenamente en el Señor. Debemos ir a Jesucristo confiando plenamente en su perdón, en su aceptación, en su amor, en su consuelo, en su sabiduría, en su salud, en su provisión. ¿Por qué no creerle plenamente? ¿Por qué no descansar plenamente en el que todo lo puede? En el que ya hizo todo a nuestro favor. ¿Por qué no confiamos plenamente en Él? Por eso es que el apóstol Pablo en Filipenses 4, 6 y 7 nos invita a que le depositemos a Dios absolutamente todo en oración. Él dice: mire, por nada se afanen, pero sí más bien oren por todo. Es decir, lleven esas peticiones delante del que todo lo puede. Sean conocidas sus peticiones delante del Señor y denle gracias. Anticipen la gracia de Dios agradeciendo al Señor, sabiendo que Él obrará conforme a su voluntad. Confíe. Confiar tiene que ver con esa capacidad de soltar, no de controlar. Señor, te entrego esto, pero hágalo de esta y de esta manera. No, eso no es confiar. Eso es delegar. Pero usted sigue pendiente a ver cómo sucedan las cosas. A Dios no tenemos que delegarle nada. A Dios tenemos que confiarle todo. A ver, diga conmigo: no debo delegarle nada a Dios, pero sí debo confiarle todo a Dios. Entonces decidamos no afanarnos, decidamos más bien orar delante del Señor. Roguemos, hagamos ruegos delante de Dios. Señor, mira, esto me está afectando, pero te lo entrego a ti y sé que tú eres sabio, eres todopoderoso y tú sabes cómo resolver esto. Yo quisiera que de pronto esto se resolviera de esta y de esta manera, pero tú eres sabio. Entonces yo decido confiarte esta situación. Te confío este problema, te confío este hijo, te confío este cónyuge, te confío esta situación económica, te confío esta enfermedad, te confío este temor, esta angustia interna. Señor, actúa, porque plenamente estoy esperando en ti. Entonces la idea es pedirle a Dios, pero dejarle los resultados a Él. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Y terminamos entonces con el último elemento que también se traduce en el resultado de lo anterior. Cuando temo a Dios, entonces voy a obedecer su palabra. Y al obedecer su palabra, fortalezco mi confianza plena en Dios, porque estoy convencido de que ella es la verdad y Él es sabio. Y entonces cuando estoy confiando plenamente en Él, me siento tan agradecido, me siento tan bendecido, me siento tan relajado en la vida, porque yo no tengo que controlar mi vida, yo no tengo que timonear mi vida. Mi capitán es Cristo. Y yo voy en este mismo barco que se llama mi vida, yo voy con Él y Él es el que va adelante y yo lo sigo. Entonces eso me da la facultad, ¿para qué? Para enfocarme en servirle,
Ese es el cuarto elemento para crecer en intimidad con Dios. Ayudar en su iglesia, servir de todo corazón. Y entonces estoy tan feliz, estoy tan agradecido con mi Señor, que yo quiero demostrarle mi agradecimiento siendo un siervo fiel, siendo un siervo fiel. Y entonces le sirvo a Él. La expresión viva y palpable de que estamos agradecidos a Dios y de que estamos reconciliados con Él es servirle, ¿sí? Servirle. Ahora, Dios diseñó un campo extraordinario para poder servirle a Él. Y ese campo se llama su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Amén. A través de la iglesia es que nosotros podemos entonces desarrollar el servicio. Efesios 4, 11 al 16 nos habla de una manera muy clara sobre esto. Mira, rápidamente te lo quiero leer. Efesios capítulo 4, 11 al 16. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, ¿para qué nos perfecciona Dios a través de estos ministerios o dones ministeriales? Para que todos los santos desarrollemos la obra del ministerio. Y dice, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, apuntamos con nuestro servicio a edificar a nuestros hermanos, es precisamente en el propósito de la imagen de Cristo. Nunca debo utilizar un ministerio o un don, ¿para qué? Para destruir a mi prójimo, para manipular. Nunca debo utilizar el ministerio para sacar plata. ¿Me entiende? El ministerio, el don, lo que Dios me ha puesto para servir, lo tengo que utilizar es para primeramente glorificar al Señor y edificar la imagen de Cristo en mi hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Si todos estuviésemos activos sirviendo en la obra del Señor, el cuerpo funciona de manera perfecta. Voy a tomar un ejemplo con total respeto, y sé que se está grabando, pero fue la experiencia que tuve en estos días cuando fui a visitar a Blanquita, ¿sí? Y cuando la veo y está con su ojito derecho totalmente cerradito, ¿sí? Toda la vida que yo la conozco, con sus ojitos lindos, saltoncitos, los que la conocen saben que ella es una mujer muy querida en nuestra comunidad, Blanquita. Y cuando veo eso, inmediatamente viene a mi mente, o sea, a veces tenemos funciones en nuestro cuerpo que las damos por sentadas, como hacer esto. A ver, hágale ojitos a su vecino, pero con cuidado, ¿no? Haga esto, parpadee. Y en estos días Blanquita no puede hacer eso, algo tan simple según nosotros, ¿cierto? Mire, parpadear. En fracciones de segundos hacemos ese movimiento. Es uno de los movimientos más rápidos que tiene el cuerpo humano, el parpadeo de un ojo. Es más, se mueve a través de un reflejo, ¿sí? ¿Cuántas veces, por ejemplo, nuestros ojitos han sido protegidos por el parpadeo cuando quería entrar de pronto un cuerpo extraño? Y ver que ahora ella en este momento no puede hacerlo, me puso a pensar. Y esto me lleva a entender, mis hermanos, que muchas veces cuando nosotros, a pesar de que tememos a Dios, obedecemos su palabra y confiamos en Él, somos duros en la parte del servicio. No queremos servir. Y entonces estamos haciendo un daño al resto del cuerpo, porque cada uno, dice aquí la palabra del Señor, cada miembro, dice, cada miembro bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. O sea que el servicio que tú tienes, que yo tengo, es una ayuda para el prójimo, para el otro hermano.
Lo que tú sabes que tienes que hacer en el cuerpo de Cristo y no lo haces puede afectar a tu hermano. Él está requiriendo tu servicio. Yo puedo estar requiriendo de tu servicio porque estamos en el mismo cuerpo. Pero cuando no queremos servir, entonces estamos afectando la movilidad de ese cuerpo espiritual. Por eso, mis hermanos, tan importante que nosotros valoremos la iglesia. Debemos valorar la iglesia como cuerpo espiritual. Mire, fuera de ella no podemos crecer. Pretenda usted desarrollar los dones y los talentos fuera de la iglesia, va a desfallecer. Porque los dones y el ministerio como tal fueron dados para edificar el cuerpo de Cristo. Hay un ministerio que todos hemos sido llamados a desarrollar fuera de la iglesia, y es el ministerio de la reconciliación, ¿sí? De la reconciliación. Y eso que usted hace aquí con las personas a través de los dones espirituales, solamente lo podrá empezar a hacer con una persona afuera en el momento que esa persona reciba a Cristo en el corazón. Mientras no reciba a Cristo en el corazón, esa persona no se puede beneficiar del servicio suyo, porque no es del cuerpo de Cristo. No es del cuerpo de Cristo. ¿Entiende entonces el valor de formar parte de esta comunidad local, que es una expresión local del cuerpo de Cristo? ¿Lo entiende, iglesia? La iglesia es el centro de operaciones para el cumplimiento de la gran comisión. Aquí nos entrenamos, aquí nos ayudamos, aquí nos apoyamos para luego cada uno enfrentar la realidad de la vida y allá ser sal y luz en el mundo. Pero aquí nos ayudamos. Por eso es tan lindo formar parte activa de una comunidad cristiana. Ese es el diseño de Dios. Por eso debemos congregarnos fielmente en la iglesia. Debemos ayudar a la iglesia en los diferentes ministerios, en los diferentes dones. Sobre eso Dios nos va a pedir cuentas. Si nosotros morimos en Cristo, ya no tenemos problema con el pecado. Ya nosotros no vamos a tener que ser expuestos allá frente al pecado terrenal. Ya Cristo lo enjuició en el Calvario. Pero sí vamos a tener que rendir cuentas por si fuimos fieles en lo que Dios nos delegó, en los dones, en el servicio, fuimos fieles. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero si no somos fieles en lo que Dios nos ha delegado, pues entonces, hermanos, sufriremos pérdida. No tiene que ver con la salvación, pero sí tiene que ver con las recompensas. Sufriremos pérdida de recompensas. Gloria al Señor. Y termino diciéndoles, mis amados hermanos, que con esos dones, talentos y habilidades tenemos que disponernos a servir desinteresadamente a las personas. Ojo con el uso de los dones. Ojo con el uso de los talentos que Dios da. Siempre hagámoslo en la sabiduría, en la prudencia del Espíritu Santo. Y mi propósito debe ser edificar, exhortar y consolar. ¿Cuáles son los propósitos de los dones espirituales? Edificar, exhortar y consolar. Cualquier actitud que yo use diferente a esos tres propósitos, estaré desfasándome y estaré pervirtiendo el uso de ese don, y entonces Dios será deshonrado y tendré que rendir cuentas delante de Dios por eso. Amén, iglesia. Es muy importante que nosotros le prestemos atención a eso. Honra a Dios con tus bienes, tanto materiales, financieros. Es otra forma también de apoyar la obra del Señor. Honra al Señor también con tu amor por las almas, aquellas que continúan en enemistad con el Señor. Tráelas también al reino del Señor, y de esa manera estarás demostrando a Dios que le sirves de una manera muy especial. Gloria a Dios. Entonces, concluyo diciéndoles que lo más importante para un ser humano es tener amistad con Dios. Y lo más importante para un hijo de Dios es crecer en intimidad con Él. ¿Sí? No nos conformemos con menos. Dios quiere intimar con nosotros. Ahora, 4 cosas que vimos en este momento para poder crecer en intimidad. Quiero que toques, por favor, el hombro de la persona que está a su lado derecho. Toca su hombro y dígale: crece en intimidad con Dios
desarrollando temor de Él, obedeciendo su palabra, confiando plenamente en Él y ayudando en su iglesia. Amén. Ahí está la palabra entonces para el día de hoy. Lo más importante en nuestra vida cristiana es desarrollar una verdadera intimidad con Dios a través del Espíritu Santo. Cierra tus ojos en este momento y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, toda la honra y toda la gloria te la entregamos a ti, Señor, por la palabra que nos entregas en este momento. Nos sentimos inmensamente inspirados a valorar nuestra relación contigo. No queremos conformarnos solamente con estar contigo, porque muchas veces en ese nivel lo que hacemos es usarte. Queremos entrar en un nivel de mayor intimidad en tu presencia, donde nos expongamos ante tu verdad para saber qué cosas necesitamos mejorar, qué cosas necesitamos cambiar para poder crecer en nuestra amistad contigo. Quizá no nos gusta la intimidad porque nos sentimos señalados, juzgados, o porque somos conscientes de que estamos cometiendo ciertas faltas, pero que tampoco estamos dispuestos a cambiarlas. Y entonces por eso no queremos intimar contigo. Pero te pido que hoy la palabra que nos ha entregado rete nuestro espíritu para definitivamente no seguir huyendo del llamado que nos estás haciendo. Tú quieres que intimemos, tú quieres, Señor, que tengamos tiempos y creemos espacios, lugares adecuados para poder, Señor, conocerte y entenderte. Por favor, inspíranos. Inspíranos, Señor, para no seguir de pronto en el nivel que estamos, conformados con la vida espiritual que llevamos. Necesitamos, Señor, que a través de esta enseñanza podamos decir: yo necesito empezar a ser intencional en crear un espacio, sacar un tiempo para poder intimar con mi Señor. Yo quiero disponerme a escuchar a mi Dios. Yo quiero que realmente Él me hable y me diga lo que tengo que dejar de hacer. Yo quiero que Él verdaderamente me hable y me diga lo que tengo que empezar a adoptar en mi vida, las decisiones que tengo que empezar a tomar para ver cambios que van a redundar no solamente para mi terrenalidad, sino también para mi eternidad. Señor, cuando logro tener tiempos de intimidad contigo, me desconecto de lo temporal y me conecto con lo eterno. Y quisiera que no terminara ese tiempo, porque allí no hay tiempo, porque allí, Señor, lo único que hay es deleite. Señor, ayúdanos, por favor, y te pido con todo mi corazón que descienda sobre esta tu iglesia un manto de intimidad, un manto, Señor, de pasión por tu presencia. Despiértanos a ese nivel, llévanos, Señor, a esa dimensión donde aprendamos, Señor, a temer verdaderamente tu nombre, donde nos dispongamos verdaderamente a obedecerte con todo nuestro corazón, donde no clasifiquemos lo que vamos a obedecer y lo que no vamos a obedecer, que no caigamos en ese error, sino que estemos dispuestos a una obediencia total, a una entrega total y a una negación total. Llévanos a ese nivel de plena confianza, Señor, donde te demostremos no solamente con palabras, sino con nuestra conducta diaria, que verdaderamente confiamos plenamente en ti, Señor, y que por eso soltamos el control de las cosas, y que por eso, Señor, dejamos de mirar a ver cómo tú deberías actuar y de instruirte en nuestras oraciones para que haga las cosas según nuestro modo, y empezaríamos a descansar plenamente en ti, para deleitarnos en tu presencia mientras concedes las peticiones de nuestro corazón a tu manera. Pero, Señor, ayúdanos, por favor, a pasar a ese nivel donde te demostramos que verdaderamente somos íntimos tuyos, porque te servimos de todo corazón. Lo hacemos con alegría, con gozo, con la disposición necesaria
para honrarte, Señor, en todo momento y en todo tiempo. Oh, bendito Dios, gracias. Gracias, precioso Salvador. Y que esta palabra, Señor, nos lleve a un reto, nos lleve a un desafío personal, que termine, Señor, generando un beneficio colectivo en la iglesia, en la comunidad, y podamos seguir avanzando, Señor, en esta tarea preciosa de crecer en intimidad contigo, crecer en esa intimidad con el Espíritu Santo de Dios. Pido, Señor, que tu bendita palabra haya cabida en cada mente y en cada corazón, en cada espíritu aquí presente, y que esta palabra se encargue de hacer un efecto poderoso de transformación y de cambio en nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos, bendiciendo y glorificando tu santo nombre. Amén y amén. Gloria al Señor.